cuando Dios le dice a un líder: levántate. El término levantarse lo voy a resumir tanto en el término hebreo y griego, principalmente el hebreo donde nos vamos a basar. Viene de una raíz que tiene por lo menos 3 significados que yo encontré en estos días. El primero es estar de pie. Cuando se le decía a alguien: levántate, en el pueblo hebreo se le estaba diciendo: esté de pie, póngase de pie. El segundo significado era dejar un lugar o una situación donde se había estado o donde se estaba. Segundo, dejar un lugar o una situación donde se estaba o se había estado. Y el tercer significado implicaba un cambio de posición o actitud. Implicaba un cambio de posición o de actitud. Y teniendo en cuenta esos 3 significados principales de la raíz hebrea de levantarse, pues vamos a ver brevemente algunos personajes en la historia bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento, que Dios les dijo en unas circunstancias muy especiales. Dios les dijo: levántate. El primero, Abraham, capítulo 13 del libro de Génesis, verso 17. Génesis 13, 17. Dios le dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, a lo largo y a lo ancho, porque a ti la daré. Pero cuando usted ve el contexto en el cual Dios le dio esta orden de levantarse a Abraham, usted puede ver que él acababa de tomar una decisión. Una decisión radical, firme, que tenía que ver con su sobrino Lot, al que yo llamo el socio económico de Abraham hasta ese momento. Usted recuerda que cuando Dios le dijo a Abraham, el capítulo 12, levántate y vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y le da las promesas. Yo digo siempre, Abraham encaletó al sobrino. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Está diciendo: no se lleve a ningún otro familiar con usted. Yo lo necesito es a usted. Como la palabra del supervisor que Dios le dio al supervisor ayer, cuando también allá va a sacrificar a su hijo Isaac de Abraham, y él sabía que los siervos no lo podían acompañar allá. Es que a veces nosotros queremos cargar con gente que Dios no quiere y que no son parte del plan de Dios. Cuidado, tengamos cuidado con eso, hermano.
Mire que Abraham desobedeció a Dios y se llevó a su sobrino Lot. Y cuando usted analiza el por qué se lo lleva, usted llega a la conclusión que se lo llevó porque los dos eran socios económicos. Había una sociedad financiera que Abraham tenía con Lot. Y entonces Abraham dijo: uy, no, yo me voy para un lugar que yo no sé dónde es, Dios no me ha dicho. Con mi sobrino nos ha ido bien, hemos hecho plática. ¿Dejarlo? No, llevémoslo. Y usted nota que Dios no le dice nada, no le dice más nada, porque a veces nos engañamos, hermano. Ya Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer, y como Dios no nos dice nuevamente algo, o nos repite nuevamente lo que ya nos dijo, entonces creemos que es que Dios ya pasó por alto eso. Es que a mí Dios no me ha vuelto a decir más nada. Que no se lo tiene por qué volver a decir, porque ya se lo dijo. Ya Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y vete de tu parentela, no se lleve a nadie más. Dios no tenía por qué estárselo repitiendo. Dios nos deja, y yo creo que nos dice: más adelante nos vemos. Y usted se va a dar cuenta que por el motivo por el cual Abraham se llevó a Lot, ese mismo motivo Dios lo va a usar para hacerle caer en cuenta a Abraham del error que había cometido en llevarse a Lot. Mírelo ahí en el capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Ahí va el socio. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mire cómo después de nombrar a Lot, usted tiene que saber interpretar el contexto. Porque ¿por qué Dios permite que se mencione a Lot ahí? Inmediatamente después de Lot, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Muy probable que Lot era el cerebro para los negocios. Verso 3: y volvió por sus jornadas desde el Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Se da usted cuenta? Ahí estaba la razón por la cual se lo llevó. Verso 6: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ay, mi Señor sabe cómo hacer las cosas, hermano. Tal vez Abraham creía que Dios le había pasado por alto lo del sobrinito. Dios lo dejó. Más adelante nos vemos. No le tuvo que decir más nada. Simplemente el mismo motivo por el cual se llevó a Lot fue el mismo motivo por el cual Abraham se da cuenta que no pueden seguir juntos. Alabado sea Dios. Entonces ya Abraham, comienzan los problemas. Comienzan las dificultades, porque lo que no es de Dios finalmente va a traer problemas, complicaciones. ¿A todos nos ha pasado o no?
Nos llevamos al que no tenemos que llevar. Metemos en la casa al que no tenemos que meter. Que entre otras cosas es algo que yo enseño a la familia, a la iglesia, siempre. No viva con nadie que no sea de su núcleo familiar. Eso es bíblico. O si no, acuérdese que a Abraham luego le va a pasar nuevamente con Agar. Cuando descendió a Egipto se la va a llevar, la va a meter ahí en el núcleo, en el seno familiar, y se va a convertir Agar en la piedra en el zapato. ¿Se da cuenta? Se la llevaron porque era muy buena trabajadora, muy buena muchacha. Oye, es que mejor dicho, nos ganamos la lotería con esta china. Y cuando pasaba el tiempo y la promesa no se cumplía porque todavía no era el tiempo, entonces cuando Sara le hace la recomendación, la sugerencia, bueno, la Biblia dice el ruego, atendió a Abraham el ruego de Sara. Tampoco dice que ofreció mucha resistencia, ¿no? El abuelo. Alabado sea Dios. Llégate a mi sierva. Era una costumbre oriental. Los hijos que nacían de la esclava no eran de la esclava, sino de la patrona. ¿Por qué? Por haber metido en la casa a quien no tenía que meter. Les pareció bien, era la costumbre. Lo que jamás se imaginó Abraham y Sara es que ese incidente con Agar se iba a convertir en un problema histórico que hasta el día de hoy sigue produciendo muertos. Porque para los que de pronto no conocen, la mayoría lo sabemos, pero los árabes son los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham con la esclava. Hermanos y enemigos. Ha producido toda cantidad de guerras ese incidente. Todos los muertos que usted se imagine hasta el día de hoy. Bendito sea Dios. Tengamos cuidado de meternos con la gente equivocada. Los se convierte en un problema y Abraham tiene que hablarle y decirle en el verso 9: no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Eso se llaman decisiones radicales. Muy querido el sobrino, hemos sido buenos socios, hemos hecho platica porque no nos ha ido mal. Platica hemos hecho. Usted es rico, yo soy rico, esto ha funcionado. Pero no podemos seguir juntos. Yo siempre he dicho que en el liderazgo Dios le va cambiando las amistades a uno en la medida que uno va pasando por etapas. ¿O no, pastores? Revíselo y se dará cuenta que sus amigos de hoy, los que están con usted hoy, no son los mismos que cuando comenzó. Y de pronto usted tenga un loco con usted que en esta mañana el Señor se lo recuerda y le dice: acuérdese de la sobrinita que tiene allá en la casa. Vea un caso, pastor metió a su sobrina que para ayudarla, que porque venía a estudiar, que tal, que no sé qué.
arruinó su vida, arruinó el ministerio, arruinó su familia por la sobrinita. Porque es que usted no sabe lo que va a pasar. Usted no sabe el diablo cómo puede usar circunstancias. Entonces, cuando Abraham se da cuenta que tiene que tomar una decisión radical y la toma, porque es que es preferible ponerse uno colorado un rato, rojo un rato y no durar colorado toda la vida. Alabado sea Dios. Mire que cuando él toma esa decisión de apartarse de Lot, de zafarse de Lot, es entonces cuando Dios le habla y le dice: levántate. Es decir, que Abraham estaba en una posición y en una actitud hasta ese momento incorrecta, que lo estaba privando del avance del propósito de Dios en su vida, que Dios le quería dar la tierra a lo largo y a lo ancho. Oh, alabado sea Dios. ¿Qué no quiere darle Dios estos días, pastor, líder, hermana, hermano? Qué bendición, qué gloria, qué gracia no quiere darle Dios estos días. Pero usted necesita tomar decisiones y levantarse. Bendito sea Dios. Aunque le cueste. El hijo pródigo, acuérdense. Había perdido todas las bendiciones de la casa del padre. Y estando cuando tocó fondo, cuando llegó a lo peor, con marranos, con cerdos, deseando comer las algarrobas, dice, volviendo en sí. Es que hay que reaccionar, hermano. Uno tiene que llegar un momento en que uno dice: uy, yo no puedo seguir en esta caída libre. Mi vida espiritual no. Joven, usted, para eso ha sido este lema. Joven, a ti te digo, levántate. El hijo pródigo llegó a la peor condición, tocó fondo. De ahí para abajo lo que le esperaba era el infierno. Dice que volvió en sí. Tiene que haber un momento en que uno tiene que reaccionar, tiene que darse cuenta que va mal, que está en una posición totalmente incorrecta, trágica, difícil. Y dice que él dijo: me levantaré. Alabado sea Dios. Dios quiere, hermano, que esta palabra para cada uno de nosotros nos lleve a sacudirnos, a decir: Dios mío, yo no puedo seguir en esta situación. Yo no puedo seguir en esta condición. Abraham se dio cuenta que no podía seguir con Lot. Él tuvo que haberse dado cuenta que el propósito de Dios no avanzaba con él, que lo que Dios le había hablado estando en su tierra no estaba avanzando. Creo que allá en su relación con Dios, en su tiempo de meditación, se acordó: Dios me dijo que saliera no solo de mi tierra, sino que saliera de mi familia también. Y yo me traje a Lot. ¿Cuál será el Lot que usted tiene que dejar aquí hoy? Joven, ¿cuál será esa noviecita, ese noviecito que va a tener que soltarse de él, soltarse de ella? Pero nada de seguir siendo amigos. Es decisión radical, como le dijo Abraham a Lot: si usted se va para la derecha, yo me voy para la izquierda. Y si usted se va para la izquierda, yo me voy para la derecha. Alabado sea Dios.
para que usted pueda levantarse, porque con ese bulto encima usted no se levanta. Con ese noviecito encaramado ahí, no, hermano, usted no se levanta. Va a tratar de levantarse, pero pesan más los sentimientos. Qué tremendo, hermano. Pesa más la novia y el novio. Pesa más el amigo, la amiga, el familiar. Que lo que Dios quiere hacer con usted. Cuando Abraham tomó esa decisión, entonces Dios le habló y le dijo: levántate. Ahora sí, ahora usted sí se puede levantar. Ahora usted sí puede caminar. Ahora sí puede ir hacia lo que yo tengo para usted. Avanzo porque alguien dijo: cuando el pastor Walter va a enseñar, no salimos tan tarde. Quiero honrar eso. Gloria a Dios. Jacob. Segundo personaje a quien Dios le dijo: levántate. Génesis 35. No, y que queremos venir hoy temprano, hermano, a esperar ese cierre, ¿verdad? Dios nos ha ministrado de manera muy maravillosa. Hay una unción, hermano, hay un ministrar de Dios muy lindo en esta actividad. Qué bueno que todos los pastores pudimos venir a gozarnos aquí, hermano, en esta. Capítulo 35 de Génesis. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Haga un pare ahí antes de seguir. En la vida de Jacob hubo dos lugares claves donde Dios cambió la vida de Jacob. Uno de ellos fue Peniel y el otro Betel. Betel fue el lugar donde Jacob tuvo aquel sueño de Dios. Porque hay otros sueños que no son de Dios. Hay que tener cuidado. Porque a veces los hermanos llegan para decirle: hermano, tuve un sueño. Y yo personalmente yo soy malo para interpretar sueños. Yo no, el espíritu de José no lo tengo yo de. Entonces a veces queremos sacarle interpretación a todos los sueños. Sí, Dios habla por sueños, Dios se manifiesta, pero no quiere decir que todo lo que usted sueñe sea de Dios. Hay unos sueños que después que usted se despierta le da hasta rabia haber soñado eso. Alabado sea Dios. Ay, Señor. Pero este sueño fue de Dios, que el Señor le dio a Jacob cuando huía de su hermano Esaú, después de haberle hecho la trampa y haberle dado por la cabeza. Y ahí en ese sueño Dios le mostró a Jacob aquella famosa escalera apoyada en tierra y que llegaba hasta el cielo. Y que para mí esa escalera habla del propósito de Dios con Jacob. Como Dios del polvo, del lugar más bajo, como estaba en ese momento, al haber engañado a su padre, a su hermano, Dios lo quería comenzar a llevar hasta el punto alto que Dios tenía para él. Y usted nota cómo Dios trata con él en ese lugar que hasta ese momento se llamaba Luz. Recuerde que Jacob es el que le va a colocar el nombre de Betel, que significa casa de Dios, lugar de la presencia de Dios. Y Dios le habla allí
Le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es un reafirmar de las promesas de Dios a Abraham y a Isaac. Verso 15, que es una de las cosas más hermosas que Dios le habló a Jacob. Estoy en el capítulo 28 de Génesis, verso 15. He aquí yo estoy contigo. ¿Cuántos pueden creer esa palabra también para usted en esta hora? Y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra. Mire que Dios le habla y le dice: te voy a volver a traer aquí, porque no te dejaré. Ah, qué frase, hermano. Oiga, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y aquí varios somos testigos que Dios no nos ha soltado y no nos ha dejado. Tal vez nos está viendo algún joven también, algún líder, que a pesar de su descuido espiritual, de haberse usted alejado de Dios, usted se da cuenta que Dios no lo ha soltado a usted. Dios sigue tratando con usted. Dios le sigue hablando. El Espíritu Santo sigue tratando con su vida. Dios no lo ha soltado todavía. Hay un propósito claro de Dios aún con su vida. Despierta Jacob de su sueño. Dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Así hay cristianos y hasta pastores a veces en los cultos, en las confraternidades. Dios está ahí y no se dan cuenta. Alabado sea Dios. Dios nos ayude siempre a ser sensibles a la presencia de Dios, al manifestar de Dios, al trato de Dios con nuestras vidas, amados. Dice: y tuvo miedo, verso 17, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Verso 20. Aquí está algo clave. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y esta frasecita a los que no diezman no les gusta. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Porque por ahí, un paréntesis, por ahí anda una discusión en internet, en programas de televisión, inclusive con varios apóstoles, profetas de estos modernos. Dicen ser profetas y no lo son. Dicen ser apóstoles y no lo son. Pero está la discusión por ahí acerca del diezmo a estas alturas de la vida. Todavía discutiendo si se debe dar el diezmo o no, cuando aquí no había ley todavía. Y Jacob, en ese encuentro personal, porque es el primer encuentro personal que Jacob tiene con Dios, con el Dios de su padre Abraham, con el Dios de su padre Isaac. Y mire que ese encuentro con Dios lo lleva a un cambio, a una transformación y a hacer un voto, un compromiso con Dios. Y tal fue el impacto de su encuentro con Dios, que eso le cambió también su visión económica de la vida. Porque es que cuando uno se encuentra con Dios, hermano, cuando hay encuentros reales, personales con Dios, uno no sigue siendo el mismo, no puede seguir siendo el mismo. No estoy hablando simplemente de una emoción espiritual, no, de un éxtasis espiritual que uno los ve en muchos, pero siguen siendo los mismos y a veces peores de lo que llegaron a ese encuentro supuestamente con Dios.
Yo dudo de que esa persona haya tenido un encuentro con Dios, porque cuando se tiene un encuentro con Dios, hermano, una de las señales claras y visibles es que esa persona mejora, esa persona cambia, esa persona comienza a ser diferente. Alabado sea Dios. Pero qué interesante que ese encuentro con Dios no solamente lo cambia en su vida espiritual, sino que lo cambia en su visión económica de las cosas. Nadie le enseñó del diezmo, no le dieron clase de catecúmenos, diciéndole: mire por la palabra, si usted quiere ver la bendición, la prosperidad de Dios, diezme. No, nadie le dijo nada. Fue de ese encuentro que él tuvo con Dios. Ahí le dejo la enseñanza, pastor, para que la desarrolle. Entonces, la persona que tiene problemas con el diezmo no ha tenido un encuentro. No lo ha tenido. Porque el que tiene un encuentro con el Dios de la gloria, con el Dios creador, esa persona reconoce que Dios es el dueño de todo, que nada es de uno, que todo le pertenece a Dios. Ahí se la dejo para que desarrolle. Unos pastores están diciendo: uy, esa era la palabra, que ese es el rema que estaba necesitando para estos días, Padre. El punto es que ante ese trato de Dios, Jacob hace compromisos con Dios. Dice que hizo voto. Y un voto es un compromiso. Es bueno aclarar esto también, porque por ahí hablan de pactar. Y bíblicamente los pactos los hace es Dios con el hombre. Lo que nosotros hacemos es voto. Porque hasta en nuestro medio se va metiendo ese lenguaje. Voy a pactar. Tenga cuidado, porque el pacto en su significado bíblico tiene una profundidad y unas implicaciones muy tremendas. Lo que nosotros sí hacemos es un voto, que fue lo que hizo Jacob. Un compromiso hizo con Dios: Jehová será mi Dios. Y la del diezmo que ya dijimos. Van a pasar los años, más de 20 años, y llega uno al capítulo 35. Y después de, como decimos popularmente, haber pasado por las verdes y las maduras, y las pintonas también, dijo alguien, después de haber llegado a la casa de Labán, al que yo llamo ese zorro del desierto. Uy, hermano, es que Jacob fue derechito allá donde las iba a pagar todas juntas. Porque es que ese viejo zorro de Labán, hermano, ese viejo zorro del desierto, se las va a cobrar toditas. Todo lo que el hombre sembrare, ley inexorable en la vida. Todo lo que uno siembre, sea bueno o sea malo, esa cosecha un día la va a recoger. Y después de Labán darle por la cabeza, cambiarle el sueldo 10 veces, dice, de haberle cambiado hasta la primera hija, metió gato por liebre, él se fue por Raquel y Labán le dio fue la que estaba quedada.
Alabado sea Dios. Y hasta el otro día se dio cuenta cuando se despertó y no era la hermosa y despampanante Raquel. La Biblia solamente dice de Lea que tenía ojos delicados y pare de contar. Alabado sea Dios. ¿Y usted qué me hizo, suegro? No, es que aquí la costumbre no es esta. Oh, trabájeme otros 6, 7 añitos, tranquilo, no hay problema. Y le doy la otra. Y hay un detalle también en ese suceso de Raquel y Lea, de las esposas de Jacob. Y es que al final uno se da cuenta que la mujer de Dios para Jacob era Lea. No era Raquel. De hecho, Lea es la que le va a dar los mejores hijos. Le va a dar el primogénito, le va a dar a Leví y a Judá. ¿Cuenta? Y Raquel es la primera que se va a morir también. Entonces, esto para los chicos solteros, porque los que estamos casados, sea Raquel o sea Lea, nada aquí hacer ya, caballeros. Pero esto, para algunos solteros que se ríen allí, que están cruzaditos de brazos, que los estoy viendo acá, ojo. Cuidado, muchachas y muchachos. Porque el escoger el hombre o la mujer para su vida será determinante. Tristemente, triste y lamentablemente, muchos jóvenes que hoy debieran ser pastores, hombres y mujeres de Dios, líderes de Dios, siendo de bendición, que yo he conocido, que usted los ha conocido también, arruinaron el ministerio, los planes de Dios, por haber escogido mal, por haber escogido a Raquel por el cuerpo, por la cara. Pero no porque realmente era la mujer de Dios, el hombre de Dios para sus vidas. Y hoy lamentan, lloran. Por eso cuando Dios le hable, como en esta mañana, a través de la palabra, o su pastor o la esposa del pastor le oriente. Eso, hermano Giancarlo, ya le escuché el amén. Estaba esperando que dijera algo. Preste atención. Yo se los digo, hermano, ya yo con tantos fracasos sentimentales que he visto, les digo ahí en la oficina, les digo, ahora salga y haga todo lo contrario de lo que uno le dice. Sí, hermano, porque así son, de cabezones, perdóneme, de cabezonas. Uno tratando de librarles la vida, librarles de males. Salen a meterse a meter la cabeza allá, hermano, sin saber que es contra su alma, contra sus vidas. Otro paréntesis ahí. Si usted está ahí, hermano, hermana, levántese y salga de esas redes. Muchacho que la novia tenía unos cabellos largos, unos churcos largos, le dije, sálgase de esos churcos lo más pronto que pueda, záfese de esos churcos. Alabado sea el nombre del Señor. Son cosas que no están en el bosquejo, pero como es un evento de jóvenes, y reitero, es una de las cosas que más trae fracaso. Y el asunto es que engañoso es el corazón, dice la palabra.
Entonces ya le vienen a pedir a uno de pastor consejo cuando ya están más enamorados y más tragados que quién sabe qué. Entonces, ellos vienen supuestamente de que a consultarle, pero la verdad vienen es a que uno les apruebe lo que ya ellos han determinado, y ya lo que uno les diga ni les sube ni les baja. Una falta de respeto. Yo les digo, no, ¿ya qué? Meta la cabeza ya, y mañana no venga aquí a pedir entonces ayuda y cacao. Alabado sea Dios. Mire que Raquel, porque está relacionado el tema con el tema, Raquel es la que va a hacer que muchos años después de Jacob haber tenido su encuentro con Dios ahí en Betel, cuando huía de su casa de su hermano, e hiciera compromisos con Dios, esa Raquel que era idólatra, algunos jóvenes se extrañaron de dónde sacó el pastor eso. Pues de la Biblia, ¿de dónde más? Génesis 31:19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y no hay tiempo para que siga leyendo, ahí para adelante en su casa lo lee. Eso no lo sabía Jacob. Es que hay cosas que usted no sabe de la otra. Hay cosas que usted a veces no, y los pastores a veces sí sabemos. Por esto del pastorado, no sabemos, ¿verdad que sí? Entonces por eso es que le decimos, lo que pasa es que no podemos irle por ética a soltarle todo. Pero cuando se le está diciendo, tenga cuidado, que no es como usted está viendo las cosas. Escuche, ¿y será que el pastor sabe algo que yo no sé? Alabado sea Dios. Secretos de Estado que no se pueden revelar, pero que uno le manda la señal de humo y le dice, tenga cuidado, que detrás de ese cuerpo y de esa cara bonita y de esos hoyitos que se le hace a los lados y de ese lunar sensual que tiene, es más, de esa apariencia espiritual, hay cositas, hay cosas que no le van a servir a usted, que lo van a hacer llorar, que le van a hacer pasar momentos amargos, duros. Bendito sea Dios. Jacob no sabía esto de Raquel, que era idólatra. Tan idólatra que cuando Jacob se las fue a llevar, fue y le robó los ídolos a su padre. ¿Y qué le había dicho Jacob a Dios en Betel? Jehová, solo Jehová será mi Dios. Pero se casó con Raquel, que Jehová no era el Dios de ella. Eso se llama yugo desigual. Usted sabe que el término yugo desigual viene de los bueyes, que los dos bueyes deben tener la misma altura para que el yugo quede parejo
y se pueda arar bien la tierra, se pueda hacer bien el surco. Porque si uno es más bajito que el otro, y no estamos hablando de estaturas, porque no, estamos hablando del carácter, estamos hablando de cosas internas. Pero en términos de los bueyes, si el yugo no quedaba parejo, primero el surco iba a quedar mal, pero segundo, oiga esto, segundo, el mismo yugo iba a hacerle daño a los bueyes, y los bueyes podían inclusive matarse entre ellos. De ahí viene el término: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero puede haber yugo desigual también dentro de parejas cristianas, cuyo propósito de Dios con usted es diferente, totalmente distinto a esa muchacha, a ese muchacho. Esta es una mundana que le gusta estar mirándose en el espejo. Que lo que le gusta es estar mandando caritas por el WhatsApp, y que se la pasa 3 y 4 horas por el Face hasta 1, 2 de la mañana chismoseando y las últimas y qué tal y qué tal. En cambio, usted tiene un propósito de Dios con su vida. Usted es un hombre al cual Dios quiere levantar para esta hora. O viceversa. Esta es una muchacha consagrada, una muchacha de Dios, que anhela servir a Dios, anhela ser un instrumento en las manos de Dios. Y este es un gomelo. Que se la pasa cada 15 días yendo al salón de belleza a que le hagan aquí los rayitos, las rayitas de James, y a que le rapen por aquí para que le quede el moñito este aquí. ¿Qué le va a servir ese? Por no decir otra cosa, hermano. En su ministerio, en su vida, es una piedra de tropiezo. Van a terminar matándose un día. Dios tenga misericordia. Alabado sea Dios. Mire cómo Raquel se le convierte en un estorbo a Jacob. Y Dios le tiene que hablar a Jacob años después y le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mire cómo Dios lo tiene que regresar al punto de partida otra vez. Uy, Padre Santo Celestial. Oiga, qué tremendo. Tiene que regresarlo Dios otra vez al punto de partida. ¿Por qué? Jacob nos da la explicación en los siguientes versículos. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué interesante que tan pronto Dios le dice a Jacob: levántate, él inmediatamente cae en cuenta que ha incumplido su voto, su compromiso de que solo Jehová iba a ser su Dios.
que la casa se le había llenado de ídolos. Ya Jehová no era el Dios de Jacob, o por lo menos de toda su familia, como él había hecho el compromiso. La causante de todo esto, Raquel. Ella era la que se había metido los ídolos en la casa. Y como era la consentida de Jacob, entonces le toleraba a su propia mujer. Y Dios le dice: así no podemos seguir. Vuélvame al principio. Vuelva a Betel, vuelva al punto de partida. Volvamos al plan original. Volvamos al propósito original que yo tengo con usted. Así usted no puede seguir. Mi alma te alaba, aleluya. A alguien le está hablando el Señor hoy, que tiene que volver al punto de partida. Aquel momento en que usted se encontró con Dios, que usted sabe que no fue una emoción del momento, que no fue la emoción de una confraternidad, que no fue simplemente de venir al altar y llorar un rato. No, usted sabe que Dios trató con usted. Usted sabe que el Espíritu Santo trató con su vida, que ahí Dios le habló, le dijo lo que quiere hacer con usted. Pero han pasado los años. ¿Qué ha pasado en todos estos años desde aquel día del encuentro con Dios? ¿Qué ha pasado desde entonces? A Jacob se le llenó la casa de ídolos. Mire cómo él reacciona inmediatamente. Y qué bueno que usted reaccione. Estamos en días de reaccionar. Estamos en días para levantarnos. Oh, alabado sea Dios. Y yo siempre digo, y cuando la palabra llega, el trato de Dios llega, ahí es donde hay que tomar las decisiones. Ahí es donde, como el hijo pródigo dijo: me levantaré. Alabado sea Dios. Porque si usted deja pasar ese momento en que la palabra lo impacta a uno, lo quebranta, luego se endurece. Y el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Dice el proverbio: y ya no habrá para él medicina. ¿Qué es lo que ha pasado con líderes que ya hoy no están con nosotros, lamentable y tristemente? ¿No les habló Dios? ¿No los trató Dios? No estuvieron con nosotros cuando el Señor les habló de levantarse de la condición en que estaban, de reaccionar a tiempo, de que desde el momento en que Dios los llamó hasta ese día habían pasado cosas que no eran parte del plan de Dios, que estaban sucediendo cosas en su vida, en sus familias. ¿Y cuántas veces Dios trató con ellos? Ahí estábamos nosotros también. Y Dios les habló. Y Dios les dijo: vuelve a Betel. Volvamos al plan original, cuando yo te llamé, cuando no eras nada ni nadie, cuando no tenías nada. Que no nos podemos olvidar de la cantera. Dice el profeta: del hueco de la cantera donde fuimos sacados. Y Jacob lo reconoce aquí. Y el camino que Dios me ha traído hasta este día, el camino por donde he andado hasta hoy. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Pero no prestaron oído. Fueron indiferentes. Cuando yo veo un pastor indiferente en estas actividades, digo: va por mal camino. Está dando los mismos síntomas. Y esto es con mucho amor, porque les amamos. Pero tal vez usted ya necesite que lo sacudan un poco más fuerte,
Porque uno dice va por el mismo caminito. Y eso es a veces inconsciente. Usted no se da cuenta. Los demás sí nos damos cuenta. Está dando los mismos pasos. Está permitiendo ya cosas en su vida, en su familia y en la iglesia. Está permitiendo ídolos. Oh, alabado sea Dios. Y este es el llamado de Dios. Levántate ahora. Todavía hay tiempo para reaccionar. Todavía hay tiempo para decir: me levantaré. Observe cómo Dios no le dijo nada a Jacob de ídolos. Pero tan pronto Dios le da la orden: levántate y vuelve a Betel. Inmediatamente Jacob reaccionó. Inmediatamente le dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Es que uno entiende, uno sabe. Oh, mi alma te alaba. No puede llamarse a engaños, porque el que va a terminar mal es uno. Esto no es de que por los oficiales, que por la... No, hermano, olvídese de ese engaño. Es uno, es su vida, es su futuro. Es el futuro de una familia, de ovejas, de iglesias, que Dios nos va a pedir cuenta por ellos. Señor nos ministra hoy, hermanos. Algunos van a tener que volver a Betel. Es preferible, como dijo el profeta Jeremías, paraos en los caminos. Hay momentos que hay que hacer un pare. Dios le está diciendo a Jacob: haga un pare, mi hijo. Usted no puede seguir así. Haga un pare. Volvamos al principio. Ay, por eso dice el profeta: vuélvenos como al principio. Preguntá por la senda antigua. Pregunte por el plan original. Vuelva a sus votos. Vuelva a ese momento en que usted derramó su alma en el altar y le dijo: Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Ese momento cuando no nos importaba carros, no nos importaba casas. Dígame si no fue ese el comienzo. Dígame si ese no fue nuestro Betel. No nos interesaban los comentarios de los demás. No nos interesaba lo que hablaran de los superiores de la obra. No nos importaba eso. Lo que nos importaba era: Señor, usa mi vida. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Eso era lo que nos importaba. ¿No se ha dado cuenta que ya a usted no le importa eso? ¿No se ha dado cuenta que ahora está más preocupado por lo que dicen, por lo que se oye, por lo que va a pasar? Eso es su hablar, esa es su inclinación. Hay que volver a Betel. Por eso Dios regresa a Jacob a Betel. Y mire que Dios se lo dijo esa primera vez: y volverás a esta tierra. Porque Dios conoce el corazón. Dios sabe lo que va a pasar por el camino. Dios se anticipa las cosas antes de que sucedan, para hablarnos, para advertirnos. Y mire que muchos años después Dios le dice: levántate. Pero me llama la atención que Jacob reaccionó, que Jacob se sacudió, que Jacob dijo: sí, volvamos, levantémonos y volvamos a Betel. Yo espero que reaccionemos. Yo espero que nos levantemos. Yo espero que volvamos otra vez a ese lugar, a ese principio.
a ese punto de partida, al propósito original, al libreto original de Dios. Allí donde no importa lo que digan los demás, allí lo que no importa lo que estén pensando los demás, allí donde estoy desprovisto del afán y de la ansiedad por las cosas de esta vida, y donde solo me importa qué es lo que Dios tiene con mi vida. Porque si no vuelves, si no te levantas y vuelves al punto de partida, seguirás el camino de los que hoy ya no están con nosotros.